Hola amigos de este ambiente digital, nos volvemos a encontrar por este nuevo espacio y tenemos la fortuna de tener un invitado que es especial para la Serie A, para la familia Serie A. Se trata de Juan Carlos Nieto. Juan Carlos Nieto es ingeniero industrial, tiene una especialización en energía renovable y además tiene una maestría en gestión ambiental. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre el plástico, ese pequeño elemento que se creó en el siglo anterior y hoy nos está causando algunos estragos, pero también algunos beneficios. Juan, bienvenido a este espacio digital y quisiéramos saber inicialmente cómo te encuentras. Bueno, David, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos ven ahorita por este medio. Bueno, muchas gracias por vernos. La verdad, pues estamos ya haciéndonos a la idea de esta nueva vida, de esta nueva normalidad de cara a enfrentar este COVID, que bueno, es nuestra actualidad y así debe ser. Hay que ser responsables con ello. En otros tiempos hemos tenido también pandemias, pero sobre todo en esta, el uso del plástico como apoyo, como solución, como protección, ha sido de alta manera bastante usado. Esa relación pandemia-plástico, ¿cómo la ve usted? Bueno, yo creo que estas son de las cosas tal vez positivas que nos deja la pandemia, visto desde otro punto de vista. Y es que seguramente nos hemos dado cuenta en casa de que podemos vivir sin usar tanto plástico, sobre todo ese plástico de baja densidad, ese plástico que utilizamos comúnmente, que nos dan en las tiendas, en los supermercados, la bolsita, la mencha. Entonces, considero yo que, bueno, hemos dejado en estos días de utilizar mucho plástico y finalmente le hemos hecho un bien al ambiente, sobre todo porque somos indisciplinados, ¿cierto? Ambientalmente hablándolo, socialmente hablándolo, y ese plástico simplemente, ojo, lo usamos 17 a 20 minutos promedio, esa bolsita que nos dan allá en el supermercado o en la tienda, ¿ok? Y la desechamos. Y muchas veces la desechamos mal. Muchas veces la botamos simplemente a la calle, ¿cierto? En cualquier sitio, o hay gente que incluso nos los arroja caños o cuerpos de agua. Eso va en escorrentía y finalmente nuestros animales están, nuestra fauna que está en los cuerpos de agua, ¿cierto? Los peces, las tortugas, etcétera, se las comen creyendo que es alimento y se ahogan y mueren. Entonces, bueno, eso está pasando, ha pasado durante muchos años y de pronto esta pandemia ha ayudado a que muchas menos bolsas lleguen hasta los mares y ríos, ¿cierto? Pero también nos dimos cuenta que es posible vivir sin tanto empaque y embalaje en este momento. Un producto del siglo pasado. ¿Usted puede hacer alguna breve reseña de ese producto? ¿Cómo fue creado? ¿Por qué llega al mercado? ¿Por qué empieza como una solución y hoy en día está terminando como con unas graves consecuencias que tenemos que tomar medidas inmediatas? Sí, claro. Haciendo un poco de breve historia, ¿no? Esto realmente, el plástico se origina sobre todo a partir de los usos que le damos al petróleo, ¿ya? Entonces, una manera de usar lo que nosotros conocemos como combustible, ¿cierto? El petróleo es uno de los grandes derivados de todo el proceso del aprovechamiento del petróleo que mucha gente no lo sabe. El petróleo en su esencia inicial, cuando se extrae de la madre tierra, de la naturaleza, de la Pachamama, ¿cierto? Es un lodo, es muy viscoso, demasiado viscoso, y en el proceso de transformación de ese petróleo, ¿cierto? Uno de los resultados, productos, subproductos, son esas resinas que finalmente se convierten también en plástico, ¿ya? Hay muchos tipos de plástico, ¿sí? pero justamente a raíz de que el hombre descubre que en ese malear de buscar combustible a través del petróleo se generan unos subproductos. Entonces, uno de esos fue el plástico justamente, ¿sí? Y descubre también diferentes formas de ese plástico, aprovecharlo, manejarlo, moldearlo. Y se les da un sinnúmero de usos, ¿no? Telecomunicaciones, en el transporte, ojo, en nuestra casa.
en nuestros hogares. Tenemos plástico por todo lado, ¿cierto? No digo que sea malo, ¿cierto? De pronto sí hemos pecado en el exceso del uso, ¿cierto? Y sobre todo en este de las bolsas plásticas, pero igual hay un plástico que es conveniente usar, que se debe usar, qué sé yo, en electrodomésticos, el tema también de en el transporte, etcétera, en las telecomunicaciones, en fin. El tema es que él apareció para quedarse, pero el ser humano ha hecho un uso excesivo de ello con el tema de las bolsas plásticas. Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Una reingeniería, ¿cierto? Toca revisar esos productos, revisar que efectivamente no es posible que utilicemos esa bolsa plástica tan solo 17 minutos, 20 a lo máximo, eso no es posible. Entonces nos toca reeducarnos a nosotros y esa bolsa reusarla, reutilizarla. Y para el caso cuando ya hago algún tipo de descarte, cuando ya no tengo nada que hacer con esa bolsa y es un residuo, entonces poder aglutinarla, poder llevar un proceso industrial, ¿cierto? Y generar un nuevo plástico, ¿cierto? O un nuevo producto a partir del anterior. Eso es reciclaje real, ¿ok? Entonces, hacia allá tenemos que ir, esa es la intención. Por qué nos dimos cuenta tarde? O sea, me refiero a la humanidad de la generación pasada, de que este producto o este nuevo material que aparentemente aparece con una gran innovación en todo el sistema de consumo, y nos dimos tarde cuenta de que hay que hacer una reingeniería, como usted acaba de decir, de este producto en específico. ¿Cuándo nos dimos cuenta y por qué tenemos que tomar acciones? Sí, yo creo que el detonante nos lo dieron nuestros amigos biólogos, sobre todo ecólogos también, sobre todo los que están ligados a la biología y ecología marina. Entonces nos dieron detonante cuando nos llama la atención y nos dicen, oiga, mire, es que tenemos delfines, tenemos tortugas, ballenas muertas, ahogadas, porque hay una cantidad de plástico flotando. Ojo, están determinadas a nivel internacional 4 o 5 grandes islas de plástico, ¿ya? De unas dimensiones astronómicas. Ahora bien, no me voy tan lejos para no hablar, digamos, de contexto global. Vamos aquí en el Atlántico, ¿no? Nosotros tenemos una isla de plásticos y también de madera ahogada que nos viene por el río Magdalena y esa oleada nos llega aquí al año 2, 3 veces, ¿cierto? Y llega a nuestras playas, ¿cierto? Salgar, Puerto Colombia, etcétera. Eso es algo real. Entonces, ahí es cuando nos dimos cuenta de que efectivamente estamos inundados de ese plástico, ¿cierto? Y justamente el mar es quien nos da ese aviso. ¿Y cómo nos lo avisa? Devolviéndonos ese residuo que es nuestro, no es de ellos, no es del mar, no es de la fauna marina, ¿cierto? Es un residuo que nosotros generamos. Y recordemos, eso es una máxima que tenemos en el ambientalismo y que es así, y que por fortuna es norma, ¿cierto? Y es que yo soy responsable de mis residuos de la cuna a la tumba. Es decir, si yo, ser humano, especie humana, generé ese residuo, yo tengo que gestionarlo hasta que finalmente le haga una disposición adecuada. No la de ahora, que básicamente es botarlo, descartarlo y mira, está yendo al mar. No, sino que hay que repensarlo para que le podamos dar un mejor uso, un reuso, un aprovechamiento y un concepto nuevo que hay ahora, que se denomina economía circular. ¿Ya? No más aparece el plástico, lo uso y lo desecho, lo descarto, no, sino que aparece, ¿cierto? Lo uso, lo reuso, ¿cierto? Y le doy un valor agregado, ¿cierto? Vuelvo otra vez a usarlo, vuelvo a darle valor agregado, vuelvo a usarlo. Eso es economía circular, en lugar de descartarlo simplemente a cuerpos de agua, por ejemplo. Esos cuerpos de agua convierten el plástico en un término que se está acuñando de hace una década, que es el microplástico. O sea, ya las especies marinas comienzan a tener inconvenientes con ese residuo que le echa el ser humano y ahora comienzan a ser alimentos de ellos y puede pasar a la sangre de ellos, de esas especies. ¿Cómo podríamos que el microplástico que ya está circulando en el planeta comienza a entrar en esa economía circular del cual usted hace mención? Sí, bueno, yo creo que aquí lo principal, y bueno, volvamos al tema básico de nuestra pandemia, la de COVID, el tema principal es la prevención.
ese microplástico no llega allá al mar, a los cuerpos de agua por sí solo. Es un plástico que generamos desde acá, ¿cierto? Generamos nosotros como seres humanos. Entonces, lo principal es la prevención, ¿ok? La no generación de ese residuo, ¿cierto? De ese plástico que finalmente hasta donde puede degradarse, ¿cierto? Hasta donde puede convertirse en partículas más pequeñas, ¿cierto? Y finalmente va al mar y se lo comen nuestras especies que no lo pueden digerir porque su tracto digestivo no está hecho para eso, ¿cierto? Y queda ahí y muere. Entonces, el tema aquí es la prevención, ¿cierto? La prevención, la cultura de una no generación de ese plástico como tal, cosas muy sencillas que podemos hacer como ciudadanos, que es cada vez que vamos, por ejemplo, al mar, o los amigos cachacos que van de paseo al río, ¿cierto? No arrojar los residuos ahí, mejor dicho, ni siquiera dejarlos ahí. Si yo llevo envases, embalajes, plásticos, debo retornarlos, debo traérmelos conmigo, ¿cierto? A casa, y en casa sí desecharlos de la mejor manera posible, pero no puedo dejarlos allá. Todos esos plásticos, ahora bien, no todos se degradan a la misma velocidad. Hay unos que se degradan un poco más rápido que otros, ¿cierto? Pero sí, el promedio de que se habla de degradación de un plástico es de 150 años. Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo que está ahí, que está en el caso del cuerpo de agua flotando, ¿cierto? Y por su condición de esa degradabilidad muy, pero muy lenta, casi que para tiempos de edad, de edad del ser humano, casi que no degradable, hace que esa permanencia sea altamente perjudicial para las especies marinas y submarinas. Entonces, conclusión, el tema es prevención, ¿cierto? No generar ese plástico. Los plásticos en los países en desarrollo o en los países desarrollados es sinónimo de progreso, es sinónimo de una sociedad evolutiva y está asociada precisamente con la tecnología. Um, ¿Cómo ve usted esa relación de progreso y economía a través del plástico? Sí, he estado leyendo algunos artículos al respecto, sobre todo de economistas prestigiosos, y debo decir que la literatura contempla lamentablemente una correlación directa. ¿Sí? Las sociedades más industrializadas, las que consideramos, comillas, más avanzadas, ¿cierto?, tienen una generación y un uso mayor de plástico, tan solo de un uso y de varios usos. Entonces, creo yo que esa correlación sí va directa, pero no significa que así deba ser. Lo digo de otra manera. No necesariamente porque un país esté más desarrollado que otro, no necesariamente implica que ese país genere más plástico obligatoriamente. No, ¿cierto? Yo creo que eso es un paradigma que nos dejamos establecer y toca rediseñarlo, ¿cierto? Entonces, incluso ya las políticas públicas internacionales están trabajando en ese sentido. Ya hablamos internacionalmente, incluso en Colombia, ya hablamos de estrategias de economía circular, ¿cierto? Ya estamos diciendo, este residuo denominado plástico, ¿cierto? Hay que volverlo a aprovechar, hay que volverlo a utilizar, incorporarlo al sistema económico y otramente utilizarlo de nuevo sacarle su uso como producto, subproducto, y efectivamente hacer una economía circular, no solamente economía del descarte. Entonces, esa es la tendencia, ¿cierto? Para allá vamos, y la economía circular debería ser una política pública a nivel internacional. Ya comenzamos, ya de los 170 y tantos países que somos a nivel global, ya casi la mitad tenemos algún tipo de política de economía circular. Para allá vamos, esa es la idea. Expliquémosle a nuestras personas cibernautas qué es eso de políticas de prohibición de uso del plástico de un solo uso. O sea, ¿podríamos explicarle brevemente qué es plástico de un solo uso? Sí, sí, claro, claro que sí, por supuesto. Bueno, la intención por ahora, aunque la verdad vamos, la norma va por casi que para poder establecer y prohibir más plásticos, pero por ahora vamos en los de un solo uso, que son los más dañinos y los que más generamos, y es las bolsas. ¿Sí? Esas bolsas en la costa comúnmente denominada la mencha, ¿cierto? Algunas bolsas de baja densidad, otras de alta densidad, en fin, pero estas bolsas que son delgadas, sobre todo,
también de diferentes colores, que no hemos sido capaces como seres humanos, ¿cierto?, de definir cómo reutilizarlas, cómo reciclarlas, pero es completamente posible. Ya hay tecnología para ello, pero nosotros no lo hemos hecho. Además requiere un nivel de disciplina social tremendo. Entonces, ¿cuál es la intención? E incluso con las normas que ha sacado Colombia desde hace ya 2 años atrás, y es restringir, ojalá prohibir, pero por ahora estamos restringiendo el uso de esa bolsa, ¿cierto?, plástica que es de un solo uso. Entonces, el Ministerio de Ambiente promulgó una norma donde estamos cobrando, bueno, no yo, no la autoridad ambiental, ¿cierto? Se está cobrando un impuesto por usar esa bolsa, ¿cierto? Eso generó un debate bueno, interesante, pero yo voy al tema ambiental. La verdad, a mi juicio, ha servido, ha generado conciencia el hecho de que te cobren 20 o 50 pesos por bolsa, ¿cierto? Nos tocaron el bolsillo, entonces inmediatamente lo conectamos con la mente y ninguno queremos pagar por algo, ¿cierto? Normalmente queremos que nos lo den gratis, nos lo daban gratis, entonces consumíamos bastante. Ahora pagamos 20 pesos o 50, no lo queremos pagar. Entonces, digamos, el incentivo, desde mi punto de vista, fue bien pensado porque resultó desincentivando el uso de la bolsa. Y a mi juicio fue perfecto. De hecho, en los últimos 2 años, los cálculos son más o menos un 20-23% de esa bolsa de un solo uso se disminuyó, ¿cierto? Qué bien, qué bueno. Hemos salvado cantidad de especies. Mucha de esa bolsa, dicho, iba a las fuentes de agua, ¿cierto? A los cuerpos de agua, ¿cierto? Entonces, mediante ese solo desincentivo, ¿cierto?, pudimos hacer que las personas reaccionaran y decir, no, no me dé la bolsa, no la quiero, ¿cierto? Es decir, sí es posible cambiar el comportamiento del ser humano. En este caso fue con un incentivo económico, ¿cierto? Pero podemos generar otros paradigmas adicionales, ¿cierto? Diferentes. Ahora no tanto con un castigo como sería el desincentivo, que es que me cobren, sino puede ser con premios. ¿Por qué no? ¿Cierto? Podría ser. Pero nos toca ser creativos en ello. ¿Por qué las iniciativas, cuando van a conductar a las personas, en este caso del uso del plástico, tienen que pasar por una instancia legal? No puede pasar por una instancia formativa, puede pasar por una instancia de creatividad inicial del mejor uso o el mejor consumo o el uso de esa bolsa. Tiene que pasar necesariamente por una instancia legal. El ser humano no está en capacidad para tomar decisiones a partir de la instancia y de la iniciativa propia. David, es cierto, humanamente es posible que el ser humano por propia conciencia tome la decisión y diga ya, ya no más, no voy a generar tanto plástico, ya tengo mucho menos plástico en un solo uso y no lo voy a utilizar. Eso es completamente posible y viable. Pero nosotros, hablando de Colombia, hablando de la costa atlántica, no tenemos todavía ese nivel social, ¿cierto?, de conciencia, ese nivel ambiental de conciencia, aún no lo tenemos. Como sociedad colombiana, aún no lo tenemos. Por eso hay que hacer ese tipo de normas, ¿cierto?, en donde nos obliguen a efectivamente poder cambiar un comportamiento. Les recuerdo una norma que nos cambió el comportamiento a todos, ¿cierto?, y que ha salvado vidas, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad en Colombia en los vehículos. Yo creo que todo el mundo hoy lo utilizamos, ¿cierto? Pero Sí. por una norma muy fuerte que salió y hoy en día ya lo incorporamos a nuestro quehacer, ya usamos el cinturón sin que nadie nos diga, y no porque me van a multar, sino porque ya tomamos una real conciencia, la interiorizamos, ¿cierto? Que efectivamente eso me salva la vida. En eso hay que seguir trabajando, en la conciencia ambiental de nuestros colombianos, ¿cierto? Hasta que no haya necesidad de generar una obligatoriedad mediante una resolución o norma, sino que llegará el momento, pasarán décadas, pasarán varias generaciones, en donde simplemente nuestros líderes que generen política pública, ¿ok?, nos digan, oiga señores, este tema es muy serio, entonces los invito a que no consuman este tipo de producto, en este caso plástico de un solo uso, y la gente simplemente toma ello, lo incorpora en su accionar y lo hace, ¿cierto?, por disciplina social, no tanto por disposición legal. En décadas pasadas existía desde la academia, cuando uno llegaba a kinder o llegaba a instancias de primaria, el libro de Carreño,
Y bueno, el libro de Carreño enseñó a mucha gente a comportamientos sociales y a comportamientos educativos sanos, de un mejor comportamiento. ¿Por qué no se ha creado una cartilla, el libro de Carreño no, sino el libro ambiental? ¿Por qué no se ha llegado a esa instancia de que lo ambiental comience desde kinder, desde prekinder, desde párvulo, instancias educativas donde el niño y el joven y luego el adulto tenga transversalmente educación ambiental, donde no solamente le llegue por impacto cuando ya esté grandecito, sino desde pequeño vaya siendo etapa formativa acerca de este tema del cuidado del planeta. Sí, David, te tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias y yo en ese sentido soy muy positivo al respecto. Ya esa norma la creamos en Colombia, ¿sí? Y tenemos toda una serie, bueno, tenemos una política nacional ambiental de educación, ¿cierto? De educación ambiental, ¿sí? La tenemos como tal y poco a poco la hemos venido implementando, ¿cierto? Desde las corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? Desde el Ministerio de Ambiente, eh, y con la ayuda, los articuladores lo han hecho efectivamente muy bien, las instituciones de educación lo han venido haciendo. Hoy en día, cada colegio, primero los colegios públicos, es una obligación, la institución educativa pública es una obligación, deben tener una cosa que se llama programa, o mejor, es el proyecto de educación ambiental escolar, ¿cierto? PRAES, está ahí y lo venimos trabajando desde comienzos de este milenio, desde el 2000, 2001, por ahí, ¿ok? Y se ha venido trabajando muy bien. La cosa es que eso es un proceso, David, y es lento por un tema de comportamiento. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo que efectivamente nuestros estudiantes de primaria, secundaria, algunos ya han comenzado la universidad, ya tienen ese chip en la cabeza, que ya está. Pero resulta que hemos sido nosotros, los de esta otra generación, ¿cierto? Los que no teníamos eso en nuestra formación. Hemos adquirido en nuestros posgrados o en nuestra formación laboral, etcétera, o de vida. Creo yo que vamos por buen camino con las nuevas generaciones. Te reitero, desde el año 2000, 2001, 2002, para acá hemos venido trabajando fuertemente el tema, ¿cierto? Ya nos falta poco. Seguramente estas nuevas generaciones que van a acceder al poder en lo político, en lo social, en lo económico, ya con el chip incorporado, pues ya para ellos lo ambiental va a ser algo normal, ¿cierto? Común y corriente, ¿cierto? Cosa que va a ser interesante. Pero el grueso de la población nuestra no tiene todavía esa conciencia ambiental metida acá. Nos toca ayudarles un poco. ¿Cómo les ayudamos? Con un poco de incentivos, decía el profesor Mocus, un poquito de garrote y también con zanahoria. Hay tres términos que me llaman mucho la atención, que comienzan a hacer condicionamiento de accionares en esta nueva etapa. Aparece a mediados de la década del 50 la palabra reciclar, luego aparece la palabra degradar, y ahora aparecen dos términos que es economía circular. ¿Cómo el hombre comienza desde el lenguaje a intentar hacer acciones que le permitan cambiar actitudes a nuevas generaciones? O sea, son términos que parecen neologismos lingüísticos, pero terminan siendo accionares propios de la humanidad. ¿Cómo a partir del lenguaje comenzamos a hacer cambios en las mentalidades humanas desde el ámbito ambiental? Sí, sí, yo creo que eso yo lo resumiría con la venia tuya y es el cambio de paradigma, ¿sí? Cambiar el paradigma, la forma de pensar, la forma de ver, ¿cierto? Y eso lo hacemos básicamente, uno, con educación, ¿cierto? Tenemos que seguir educándonos más a todo nivel, ¿cierto? De todas las formas posibles. Eh, y esa educación convertirla en cambio en mi comportamiento, un comportamiento humano como individuo y como sociedad. Entonces hay que generar un nuevo paradigma. Ahora bien, estamos en la sociedad del consumo, estamos en la era del consumo, ¿cierto? Y a lo que llegamos y en lo que estamos en este momento
es diciendo que el tema ambiental debe cada vez meterse más en la economía circular. Pues ahora, el concepto aún no está 100% acuñado, sigue siendo debatido, pero por lo menos internacionalmente tenemos ya un punto en común, ya como que nos encontramos y dijimos, sí, el tema del uso, aprovechamiento de los recursos naturales pasa por un tema de la economía circular, ¿cierto? Entonces estamos diciendo, y es que valoremos, valoricemos, ¿cierto? Nuestros recursos naturales, démosle el valor que les corresponde, ¿ok? No simplemente tomemos, extraigamos, ¿cierto? Usemos y desechemos. ¿Sí? Ese paradigma ya globalmente comenzamos a cambiarlo y dijimos no, hagámoslo circularmente, ¿cierto? No solamente toma y desecha, sino que aprovecha, reusa, ¿cierto? Nuevamente reusa. Ahora bien, innova, piensa mejor en ese producto que tú vas a generar, que vas a hacer, requiere o no una envoltura, ¿cierto? ¿Para qué una envoltura, ¿cierto? O su diseño una vez ya cumpla su producto final, qué tan rápido se degrada, o sea, toda esa cantidad de cosas es lo que la economía circular nos invita a pensar. Y creo yo que es un nuevo paradigma. Ahora bien, las nuevas generaciones se idearán otro paradigma, ¿cierto? Sí, claro. Aquí el paradigma es verde por siempre verde, ¿cierto? Y le llamamos toda una cultura a lo ambiental y a lo verde. Es completamente posible. Hoy tenemos el de economía circular, que a mi juicio ha sido interesante y está por desarrollar muchísimo, pero ojalá lleguemos a uno en donde el respeto por lo ambiental sea aún mayor. Si lo logramos, ya hablamos de objetivos de desarrollo sostenible a nivel internacional. Y hay conferencias internacionales hablando al respecto y hay mandatarios que los tenemos hablando en política pública al respecto, por supuesto. Pero se toca profundizarlo aún más, puesto que todos sabemos que ya hemos llegado a unos límites del desarrollo enormes y no podemos seguir con la cultura extractiva que tenemos de este planeta porque solamente tenemos uno, no hay más, es uno solo y es la casa de todos. Perfecto. Si aterrizamos todo ese criterio académico en nuestro departamento, el Atlántico, que tiene falencias educativas, falencias de formación, ¿cómo llegamos a esa población? ¿Cómo llegamos al sur? ¿Cómo llegamos al centro del departamento? ¿Cómo llegamos a nuestros litorales? Con esos nuevos términos, acuñar en la mente esa nueva capacidad que tiene el ser humano para generar mejoramientos continuos en esta sociedad. Bueno, mira, yo voy a aprovechar tu pregunta para instrumentalizar esto, es decir, no podemos quedarnos simplemente hablando de lo bonito y de las cifras, no, sino que esto lo podemos instrumentalizar y lo podemos llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestra casa, en nuestro barrio. Ahorita se nos viene una jornada interesante este segundo semestre, gracias a una norma creada desde años atrás, y es el hecho de que debemos actualizar en cada municipio el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PEGIRS, ¿okay? En ese plan, que es una obligación del alcalde en este momento, que lo tiene, el alcalde tiene en este momento su PEGIRS, ¿ok? Pero debe actualizarlo. Entonces, este año el alcalde tiene que decir, para hablar efectivamente de plástico, que es el tema que nos convoca hoy, es el alcalde tiene que decir, con estudios técnicos soportados en universidades, en consultoría, etcétera, tiene que decir, mi ciudad va a reciclar, va a aprovechar X porcentaje de plástico, ¿cierto? 1%, 2, 3, 10, ¿cierto? La meta nacional es por encima del 10%, ¿sí? Pero cada uno tiene su meta. Entonces, ahí es donde el alcalde, ¿cierto? Con su ciudadanía, con la participación ciudadana, vamos a decir, voy a ser capaz de aprovechar en la fuente, separar para poder reutilizar tanta cantidad de plástico, tanta cantidad de papel y cartón, ¿cierto? Es ahí en ese momento, desde donde toda esta cantidad de temas de política pública, a veces un poco romántica, se
concreta en acciones. Si el alcalde dice, junto con su población, junto con el apoyo de la universidad y estudios técnicos, voy a aprovechar el 10% del plástico y para eso tengo que hacer educación ambiental, ¿cierto? Las instituciones educativas tienen que hablar de este tema para que los estudiantes actúen de esa manera, pero además para que los mayores tomemos conciencia y no generemos tanto plástico, etcétera, etcétera. Y además de eso, esto viene acompañado de un presupuesto para poder ejecutar más acciones como la que tú haces, de divulgación, difusión, información, concientización, etcétera, ¿okay? Entonces, todo ese andamiaje, ¿cierto?, va finalmente a provocar que no generemos tanto plástico que finalmente va a ir, ¿cierto?, a los cuerpos de agua y va a ir a afectar a la fauna y a la cantidad de ecocidios que se pueden presentar en nuestros mares y ríos. Hablando de nuestros mares, hay un proyecto de ley donde establece que el residuo que genera el río Magdalena está afectando obviamente los litorales del Atlántico y las playas también, inclusive de Cartagena. ¿Qué piensa usted de esta potencia para estar un poquito actualizados en el tema de generación de leyes que apoyen de alguna u otra manera esta iniciativa de cuidar litorales? Sí, sí, es una muestra completa y la ley es una señal en donde, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo a nuestros conciudadanos colombianos que viven aguas arriba, ¿cierto? Allá arriba donde nace el río, ¿cierto? El río Magdalena, recordemos, el río Magdalena atraviesa 118 municipios, ¿cierto? Eso es bastante, eso es mucho, ¿cierto? Y estos que están en la cuenca directa le aportan cantidad de residuos a ese cuerpo de agua, que finalmente, bueno, desemboca aquí. Ahora bien, para también aprovechar tu espacio, David, no solamente la que nos llega aquí por el río Magdalena, recuerden también que hay un brazo del río Magdalena que está en Calamar, ¿cierto? Y que va y deriva hacia Bolívar y desemboca en la bahía de Cartagena. Entonces, no solamente es que el río Magdalena desemboca aquí en Bocas de Ceniza, sino que hay un bracito que va y le pega ya a nuestra amada Cartagena. Entonces, este tipo de normas, esta ley en concreto, llama la atención a que los conciudadanos que viven aguas arriba deben tener mucha mayor conciencia, porque lo que hagan ellos allá, aquí lo estamos recibiendo, ¿ok? Es absurdo que cada vez que llega esta madera ahogada, más plástico en cantidad, a Puerto Colombia, tengamos que ir a auxiliar al alcalde de Puerto Colombia, ¿cierto?, de un residuo que no es de él, de un residuo que no es de los habitantes de Puerto Colombia, ¿cierto?, ni de Sagar, sino que les llegó río arriba. Entonces, esta norma está diciendo eso, es la señal del Estado, ¿cierto? Oiga, señores, como ustedes no están haciendo nada concreto allá aguas arriba, entonces van a tener que pagar un impuesto, ¿cierto? No quiere pagar impuesto, haga más acciones de prevención, pero de lo contrario hay que pagar algo porque es que no puede ser que un municipio como Puerto Colombia, ¿cierto?, esté metiéndose la mano al bolsillo para recoger los residuos a la gente que los genera allá aguas arriba, ¿sí? La señal es concreta, es un tema de responsabilidad, ¿sí? Y si la manera de hacernos responsables es tocando un poco el bolsillo, pues esa es la forma en que inicialmente se va a hacer. No debería ser así, debería ser como tú lo planteaste, debería ser por conciencia social, pero entre tanto nos llega la conciencia, hay que tocarnos un poco el bolsillo. Ya para terminar, porque los espacios digitales obviamente son limitados, quisiéramos seguir entendiendo mucho más. ¿Quiere agregar algo más? Y segundo, ¿quiere dejar algún consejo a esa juventud que consume precisamente este contenido digital? Bueno, sí, dos cosas. Lo primero es que revisemos en este tiempo COVID en casa y nos demos cuenta que efectivamente no es necesario el alto consumo del plástico de un solo uso, ¿cierto? Ya no tenemos en casa esa cantidad de bolsa plástica, de esa mencha, ya no hay tanta en casa, hay mínima. Y hemos sobrevivido, no nos ha pasado absolutamente nada, ¿cierto? Entonces está comprobado que no requerimos tanto plástico en nuestra casa, hablando de esta plástico de un solo uso. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, digamos, de fondo de reflexión, dejaría lo siguiente, y es que
para que hayan cambios realmente, en este caso en temas ambientales, yo creo que sí es posible desde nuestra actuación personal hacer esos cambios, generar esos cambios, pero también es actuar en oportunidad, ¿cierto? ¿Qué es eso de oportunidad? Y este es el momento preciso para que usted en su casa, ¿cierto? Usted en su municipio actúe efectivamente y participe cuando el alcalde, ¿cierto?, lo llame a decirle, oiga, vamos a hacer el plan de gestión integral de residuos sólidos, el PEGIRS, ¿cierto? Y es allá donde usted vaya y diga, oiga, sí, mire, yo creo que el plástico con solo uso hay que regularlo, ¿cierto? Yo creo que el papel, el cartón, hay que reutilizarlo de esta manera. Yo creo que el reciclador toca usarlo, hay que ayudarle de esta forma, etcétera. Pero es ahí donde se cristaliza con oportunidad, con recursos, todo este tema de conciencia ambiental que más bien que mal tenemos, ¿cierto? Tenemos formación en ello, pero toca puntualizarlo es ahora, en ese plan de gestión de residuos. Los invitaría yo es que actuáramos, por lo menos en ese sentido, en este momento. Se utiliza muchas veces la energía de las olas marinas o el movimiento de las olas marinas para producir energía. Eso es viable en el Atlántico, donde tenemos el complejo de los residuos que vienen montaña arriba, y a su vez el sistema obviamente tiene que ser un sistema de playa limpia y un sistema de oleaje limpio. ¿Es posible llegar a esa instancia de que el Atlántico pueda generar energías con el uso del movimiento del mar? Bueno, yo tuve la fortuna de hacer una especialización en ese tema de energías renovables aquí en Barranquilla con la PUC. Sé que también varias universidades tienen programas similares o cursos similares. En lo de mi conocimiento, pero además por el hecho de que he tenido la oportunidad de estar cercano a la cooperación alemana al desarrollo, he estado con proyectos también que tienen que ver con energías renovables, yo te diría que no, por ese lado no, creo que es una vía muy larga el aprovechamiento de esa energía del mar. Tecnológicamente es posible, Holanda, Dinamarca, los países escandinavos lo han demostrado que sí es posible, pero los costos son demasiado elevados aún para ellos, ¿ya? Entonces, yo creo que sí es posible el aprovechamiento energético, sí es posible las energías renovables en el Atlántico, sí, sin duda, pero también hay que tomar la decisión de cuáles, qué energías. Entonces yo diría la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, ¿cierto? Y la energía de biomasa, biogás. Esas tres, ¿cierto?, sí tienen una mayor viabilidad. Y más, si lo digo desde el punto de vista de la corporación, la serie, nosotros creemos en ello, y tanto así que lo reflejamos en nuestro plan de acción actual, plan de acción que tú ayudaste también a escribir, y ahí quedó reflejado que la corporación le apuesta a las renovables, ¿cierto? Y sobre todo a esas tres, energía solar, ¿cierto?, energía eólica y energía derivada del biogás y biomasa. Ese consideramos que por ahora es el camino. Hombre, Juan Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias por compartir estas palabras digitales en todo este mar de cosas que se nos vienen y cosas que se nos van también. Y bendito sea Dios que me dio la posibilidad de conversar contigo, así sea de manera digital. Nos hemos visto físicamente, pero seguramente mañana o en un futuro próximo nos veremos nuevamente, y te agradezco tu tiempo y te agradezco tus enseñanzas. Amigos, un abrazo. Juan Carlos, nieto, ya ustedes lo ven, la apuesta a las energías renovables en el mundo medio loco que tenemos. Feliz tarde y que Dios nos bendiga. Chao, hasta luego, hasta la próxima.